Como cada diciembre vuelve el caso sin resolver de JonBenét Ramsey, la reina de belleza infantil, hija de Patsy Ramsey y John Ramsey, ambos padres que tenían dos niños, en este caso la niña asesinada y también Burke, que tenía 9 años en aquel momento y que algunos investigadores particulares creen que él fue quien acabó con su propia hermana. Aún así, como se decía en aquella época, la policía sabía quién había acabado con la vida de JonBenét. Y es que sí, podemos creer que tenía una idea bastante clara de que la familia supuestamente lo hizo después de las primeras 2 semanas. La razón por la que nunca se procesó a nadie por el crimen es porque la policía la lió mucho desde el principio y tuvieron que cubrirse las espaldas. Y es que cuando los casos quedan sin resolver por mucho tiempo y entran en el estado de caso frío, a menudo resulta que no se hizo buen trabajo forense al principio o no hubo un buen trabajo policial inicial. Y es que tan pronto como la policía llegó a la casa deberían haber mantenido a todos los visitantes fuera y haber hecho una búsqueda exhaustiva en toda la casa, pero esto no se hizo. Deberían haber llamado a los perros para ver si JonBenét estaba en la casa o si la habían sacado, y tan pronto como se encontró el cuerpo de John deberían haber llevado a los padres a la estación de policía e interrogarlos por separado. Sabían que en casos como este casi siempre es un padre quien comete los hechos. Los Ramsey no fueron diferentes, solamente que eran ricos. Y como eran ricos, los trataron con guante blanco, los trataron como víctimas que posiblemente no podrían haber cometido este terrible hecho. Así que, creyendo ser un buen interrogador, podrían haber quebrado a Patsy en 1 o 2 horas. Pero esto no se hizo. Ella habría admitido lo que supuestamente podría saber. En cambio, esto se convirtió en un circo de décadas y décadas. No queríamos así que un extraño acechando en las sombras, no querían que un niño hiciera esto. Y es que sí, la policía metió la pata muchísimo en este caso. La razón por la que nadie fue acusado es que ninguno de los Ramsey confesó nada. Estaba clarísimo que algo pasó y que al menos uno o los 3 de la casa estuvieron involucrados, pero sin saber quién hizo qué, así no había forma de presentar cargos. Hay muchas cosas que los investigadores se preguntaban en aquel momento. ¿Por qué los secuestradores iban a pedir una cantidad tan exacta como $118,000? Y que justo pareciese un bono que habría cobrado el padre de JonBenét Ramsey. También por qué dedicar tanto tiempo a escribir aquella nota larguísima de 2 páginas desde dentro de aquella casa, dejarla allí y que nadie lo hubiese visto. Y es que es verdad que en algunas redes sociales que siguen este caso después de muchísimo tiempo son de una teoría, de otra, de que la mató el padre supuestamente, que fue Burke, que fue la madre, o incluso otro tipo de teorías, pero la conclusión encaja con todas las teorías. Encajan siempre porque creamos una teoría u otra, sabemos que hubo una puesta en escena y un encubrimiento. No vamos a entrar en quién o por qué mataron a JonBenét, pero vamos a trabajar con la premisa de que tanto John como Patsy estuvieron involucrados en la puesta en escena y el encubrimiento, siendo Patsy la verdadera autora de la nota como se registró en los primeros instantes. La policía no ha identificado públicamente a ningún sospechoso. La línea de investigación oficial no descarta a nadie. Los vecinos describían a la niña como bonita y educada. Su cuerpo estaba en el sótano, fuera de la vista, pero no escondido. Entonces empieza a investigar quiénes son los Ramsey. El señor Ramsey es el presidente de Access Graphics, una empresa bastante importante de la ciudad. Intenté contactar con alguien de la familia Ramsey, pero no lo conseguí. Y los pocos amigos de la familia que pude encontrar se negaron a hablar. El matrimonio tiene otro hijo, un niño de unos 10 años. Estábamos deseando encontrar la más mínima información. Hola, soy Patsy Ramsey. Papá no está aquí, pero ella es JonBenét. Tiene 4 años. Burke tiene 7 y os damos la bienvenida a nuestra casa para desearos una feliz Navidad. Es muy importante recordar que antes de la Navidad de 1996 éramos una familia normal y corriente. No éramos perfectos, pero éramos una familia normal que vivía una vida normal.
La longitud y el detalle de la nota realmente destacan. Se podría haber transmitido el mismo mensaje con muchas menos palabras. Por ejemplo, señor Ramsey, tenemos a su hija, está ilesa, y si sigue nuestras instrucciones la recuperará. Vaya a su banco tan pronto como abra y retire $118.000 en billetes sin marcar. Regrese a casa y espere a que lo llamemos entre las 8 y las 10, donde le daremos instrucciones sobre la entrega y el intercambio. Lo estamos vigilando a usted y a su casa, y si usted o su esposa notifican algo a la policía o alertan a las autoridades bancarias, mataremos a su hija. No te metas con nosotros, John. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el razonamiento para entrar en tantos detalles innecesarios cuando todo lo que necesitaba mostrar era una nota que decía que estaba secuestrada? Incluso la versión resumida de su nota da demasiados detalles, considerando la realidad de dónde estaba. Los detalles parecen innecesarios ahora que sabemos cómo resultaron las cosas, pero en el momento en el que lo escribieron, cada pequeño detalle tenía un propósito. Lo primero, que John llevara un maletín de tamaño adecuado al banco, pero luego lo cambiara por una bolsa de papel marrón. El salto de un maletín grande a una bolsa de papel es bastante interesante. El por qué no llevar simplemente la bolsa de papel al banco, por qué deshacerse del maletín. $100.000 en billetes de 100, o sea, 18.000 billetes de 20, casualmente cerca de esa bonificación de John y una cantidad lo suficientemente baja como para retirarla sin levantar sospechas. El secuestrador llamaría entre las 8 a.m. y las 10 a.m. de mañana. Indicaría que 1. La nota la escribió originalmente antes de la medianoche anterior, o 2. La llamada no llegaría hasta el día siguiente, dándoles 24 horas para llegar a cabo su plan. Esto se respaldaría con la nota que le dice a John que se asegure de estar bien descansado. Creemos que el punto 2 era el plan original antes de ser abortado. Así el secuestrador también dijo que podía llamar antes si ven que John había conseguido el dinero antes, dando opciones si los tiempos estaban mal. Cualquier desviación de las instrucciones resultaría en la ejecución inmediata de su hija, decían. También se le negarían sus restos para un entierro adecuado. No creían que un secuestrador estuviese dispuesto a ejecutar a un niño habiendo pensado en darle el cuerpo a los padres, pero esta parte de la nota es muy reveladora porque era un punto de énfasis de lo que pasaba por la mente de él o los autores. Si hubieran seguido el plan original, John, el padre, habría conseguido un maletín grande, habría puesto el cuerpo de John Bennett dentro y lo habría cargado en su auto. Y es que justo el maletín que tenían en mente era aquella valija del sótano que estaba convenientemente al lado de donde se encuentra luego el cuerpo de la niña. Sí, es que el punto 2 sería que habría llevado el cuerpo a algún lugar para deshacerse de él. John luego iría a su banco y retiraría $118.000 y regresaría a casa sin alertar a las autoridades ni al banco porque estaba siguiendo las instrucciones de aquella nota. El punto número 4 sería que al regresar a casa pondría el dinero en una bolsa de papel marrón, tal y como decía la nota, y esperaría aquella llamada. Después de las 10 de la mañana y sin que llegara ninguna llamada, armados con una nota de rescate, una bolsa de dinero y sin John Bennett a la vista, llamarían a la policía y denunciarían aquel secuestro. Claro, la policía les preguntó a los padres, ¿por qué no nos llamaron antes? Y John y Patsy decían, es que dijeron en la nota que la matarían si lo hacíamos. La policía dijo, ¿por qué no alertaron a las autoridades bancarias? Que la matarían si lo hacíamos. Un testigo dijo, vi a John irse temprano esta mañana con una maleta grande. La nota decía que trajese una maleta. Además, los abogados de Ramsey dijeron, los Ramsey estaban desconsolados por el secuestro y la desaparición de su hija. Hicieron todo lo que pidieron los secuestradores y aún así no pudieron recuperarla. Los Ramsey estaban trabajando diligentemente con la policía de Boulder para encontrar a su hija ilesa. Y si alguien del público sabía algo, por favor, que se presentaran. Así aparecían en los medios de comunicación: niña desaparecida de Boulder, John Bennett Ramsey encontrada muerta, estrangulada y agredida sexualmente. No había sospechosos en ese momento, pero la policía creía que podría ser alguien con conocimiento y venganza contra John Ramsey y Access Graphics. Y si tuviésemos que especular, habría varias razones por las que creemos que eligieron hacerlo de otra manera. El primer punto es que para cuando escribieron la nota y terminaron de preparar la escena ya se había instalado el rigor mortis y la valija no era lo suficientemente grande. John, especialmente viendo cómo la subió por las escaleras, probablemente no quería tener que romperle los brazos o las piernas para que cupiese.
Es macabro, evidentemente, todo este punto. El segundo punto, cuanto más se acercaban, más se daban cuenta de lo arriesgado que sería eso, y la introducción de factores externos que aumentarían las posibilidades de ser atrapados. ¿Qué pasaría si John fuese visto por una cámara de seguridad en algún lugar? ¿Qué pasaría si por alguna razón los $118.000 despertaran sospechas? ¿Qué hacer con la valija después? ¿Tendrían tanto tiempo? Este plan habría requerido meses de preparación y luego tener que fingir que la buscaban y hablar con la policía. Cualquier cosa así podría haberlos asustado. Y el tercer punto, pensando en la nota y en cómo se enfatizó que no recibirían sus restos para un entierro adecuado, ese fue obviamente el gran punto de énfasis para la autora, y cuando llegó el momento, Patsy no podía vivir con la idea de tirar el cuerpo de su pequeña niña en algún lugar y nunca poder enterrarla. Nos acordamos, el entierro fue totalmente mediático, con los padres como estrellas de Hollywood. Y es que sí, creíamos así que en estas teorías que se estaba acabando el tiempo, Burke estaba a punto de despertarse y ambos estaban frenéticos. Decidieron que, bueno, escribimos una nota para que parezca un asesino enfermo, simplemente llamamos a la policía y terminamos con esto y agarrémonos con fuerza. Conseguir abogados en espera y llamaré a nuestros amigos. Esperaban que la policía o sus amigos encontraran el cuerpo primero, pero cuando el detective Linda Arndt les dijo que registraban la casa, John pensó que era el momento perfecto para descubrirlo, ya que solo había un policía y todos sus amigos. Y luego lo que viene después. Y es que el que escribe la nota, tenemos que pensar que sabe que John Bennett, la niña, está muerta y no tiene intención de traerla de vuelta. Lo único que le importa al que escribió es sacarla de la casa sin que se den cuenta. El que escribió esa nota necesita una excusa para hacer lo siguiente. Lo primero, no llamar a la policía el 26 de diciembre. Lo segundo, sacar a John Bennett de la casa lo antes posible. Lo tercero, intentar recoger el dinero del rescate. Esto sería solo una excusa para irse a dormir y no importaba si tenían éxito o no. El cuarto, deshacerse de otras pruebas incriminatorias como la nota, el cuerpo, la maleta. Y el quinto, tener excusas suficientes de por qué hicieron todas estas cosas cuando finalmente llaman a la policía después de que los secuestradores no se pongan en contacto con ellos el día 27 de diciembre. La nota solo está destinada a darle tiempo a su autor y una excusa para salir de la casa con una maleta grande, ese maletín, después de que se haya cumplido su propósito. La nota en sí misma es una responsabilidad. Tal vez el que la escriba quería que la policía viese aquello, pero creían que lo más probable era que el que escribió prefiriese que la nota desapareciese. La familia daría fe de la existencia de la nota y tendría un vago recuerdo de lo que decía. Sería útil que fuese larga, divagante, porque entonces la familia naturalmente no estaría de acuerdo con aquellos detalles, pero todos estarían de acuerdo con el esquema general de la misma. Obviamente todo esto es una hipótesis, pero basada en todo lo que hay de investigación. La policía consideró a los Ramsey sospechosos desde el primer día. Y todo empezó debido a diversos motivos. Muchas de estas cosas no las descubrimos hasta un tiempo después. Yo sé quién mató a John Bennett. No tengo ninguna duda de quién mató a John Bennett. Cuando la agente de Boulder, Linda Arndt, dio su primera entrevista en televisión, dijo que sintió que estaba cara a cara con el asesino. Su cara estaba a unos centímetros de la mía. Y tuvimos un intercambio no verbal que nunca olvidaré. No actuamos correctamente a los ojos de esta supuesta policía que estaba ahí ese día. ¿Qué sensación le dio? Amable. ¿Desconsolado? Amable. La famosa fue: John mira el correo tranquilamente. No actúa normal. Recuerdo ver a John en la cocina, revisando el correo, y decidí apuntarlo. Estaba buscando otra nota de los secuestradores. El correo había entrado por la ranura de la puerta y había un montón de cartas en el suelo. Las revisé para ver si había otra nota. Ella lo interpretó como que estaba mirando el correo tranquilamente, por eso me consideró culpable.
Linda Hart era la agente de policía que estaba en la casa cuando encontraron el cuerpo. Me dijo que le había dicho a John Ramsey, ¿por qué no inspeccionáis la casa para que tuvieran algo que hacer? Esta agente dijo, ¿por qué no va con su amigo a registrar la casa y a ver si encuentra algo extraño? Linda Hart me dijo que John Ramsey fue directo al sótano, justo a la habitación donde estaba el cuerpo, y lo encontró inmediatamente. Si alguien te dice que revises la casa, es muy raro ir directo a esa habitación a buscar y que casualmente el cuerpo se encuentre ahí. El lugar más lógico para empezar era el sótano. Es donde estaba el acceso más fácil a la casa. Dijo que John Ramsey la miró y que lo que vio en sus ojos la asustó y le hizo temer por su propia seguridad. Lo recuerdo. Llevaba una pistolera en el hombro para llevar la pistola a mano y empecé a contar que tenía 18 balas porque no sabía si saldríamos vivos cuando la gente apareciera. También es algo extraño, algo que hemos encontrado en las últimas horas, que sería de las etiquetas que llevaba con el nombre John Bennett Ramsey en esos concursos de belleza que tanto fueron criticados en los años 90, apareciendo en programas de televisión muchos de los vídeos que se habían grabado. Es verdad que el padre de Netflix empieza a decir que realmente eran vídeos caseros, que solamente allí participaban niñas y niños y solo estaban los padres de estos mismos, como si realmente con 30 personas que pudiese haber, o alguna vez 50 o incluso 100, como si no hubiesen padres enfermos que, bueno, le gustase ese tipo de cosas, o incluso que fuesen pedófilos, ¿no? Aunque es bastante raro una cosa, y es que la persona que escribió la nota de rescate escribe sus L's igualito a la persona que escribió la etiqueta de nombre John Bennett Ramsey. Así lo vemos en la foto de Marilyn Monroe, en la que, bueno, básicamente arriba a la izquierda en esta foto hay una versión ampliada de una de las fotos de Marilyn Monroe de Halloween que están circulando, y las otras tres son de la nota de rescate, obviamente, de, bueno, supuestamente Patsy Ramsey. Seguro que es solo una coincidencia, pero evidentemente nosotros tenemos que sacar toda la evidencia por aquí. Si también Patsy se negó a decir que escribió los pies de foto en el álbum de bebé de John Bennett, es que los investigadores pensaron que la letra era totalmente idéntica a la de la nota y dejaron de escribir notas a mano para la escuela de John Bennett y comenzaron a escribirlas a máquina. Incluso dejaron de escribir notas a mano para la escuela de Burke y comenzaron a escribirlas a máquina. ¿Por qué hicieron esto? En cuanto a la teoría de que la madre Patsy Ramsey lo hizo o que fue la mente maestra, hay varios puntos que tenemos que comentar por aquí bastante condenatorios. Y el tema de la piña sin digerir fue algo que siempre se habló, el tazón más la cuchara con las huellas dactilares de Burke más Patsy, pero no las del padre. Este era el mayor problema con la historia de Patsy y John, simplemente no cuadraba y esta prueba era clara. John Bennett comió piña 30-90 minutos antes de fallecer. Eso es lo que tardaría la digestión en comenzar con la piña. Y la digestión no había ocurrido. Piña sin digerir, 30-90, tal vez 120 minutos como máximo si estaba dormida. Los Ramsey nunca declararon que John Bennett comiera piña esa noche, dijeron que se fue directamente a la cama. Patsy Ramsey decía, ¿quieres que crea que tú, una mujer que se estresaba por cada detalle dentro de la órbita de su familia, no sabías o no podías recordar que tu hija comió piña justo antes de acostarse cuando sabías que tenía problemas de enuresis? Que ahora, por cierto, hablaremos de esto. Curiosamente, las huellas de John Bennett no estaban en el tazón y la cuchara, y esto hacía pensar que ella agarró un pedazo del bocadillo de Burke y posiblemente se desató el caos. Segundo punto, la ropa sin cambiar de Patsy más el maquillaje intacto. Y es que la madre, una vez más, como es reina de belleza y alguien que probablemente sabe que dormir con maquillaje es terrible para la piel,
diciendo se fue a la cama con la cara completa y luego se levantó para ponerse la misma ropa que usó la noche anterior. Esto solo decía que probablemente estuvo despierta toda la noche. Y si estuvo despierta toda la noche, ¿qué estaba haciendo? No escuchó absolutamente nada. El tercer punto, la linterna, limpiada por completo de huellas, absolutamente nada. Y algunos expertos estuvieron de acuerdo en que esta linterna podría haber sido usada como arma en el traumatismo contuso, que habría causado lesiones que coincidían con las de John Bennett Ramsey. Completamente limpia y sin huellas, especialmente cuando mencionaron que no estaba guardada en su lugar correcto. Esto significaría que se usó recientemente y significaría con una mayor probabilidad de huellas. Parece que esa linterna se usó para algo que no debería ser y se limpió. Sí, la nota de rescate ya hablamos de ella, es una prueba increíblemente condenatoria en contra de la madre. En cuanto a esta teoría, no hablan del intruso, evidentemente, y dicen que John Bennett y Burke comieron un bocadillo, sea planeado o no por la madre. John Bennett agarra un poco de piña de Burke y es reprendida físicamente por Patsy, más probablemente así, o quizás por el hermano, probablemente con aquella linterna. Patsy entra en pánico para encubrirlo, lo que requiere la complicidad y la ayuda del padre. Tenía 2 hijos increíbles, un marido maravilloso, y nadie iba a criar a mis 2 hijos como yo quería hacerlo. Era cosa mía. ¿Hola? ¿Quién es John Bennett? Ah, hola. Cualquiera que esté interesado en el caso Ramsey tiene que leer la causa de la muerte en el informe de la autopsia. Es fundamental. Según la autopsia, quien mató a John Bennett cogió una cuerda de alqueno blanca, le ató las muñecas, cogió la misma cuerda e hizo lo que comúnmente se conoce como garrote. Ese garrote no se usó para estrangular inmediatamente a la víctima, sino para controlarla. Puedes aplicar presión en el cuello y soltar. Aplicar presión en el cuello y soltar. Había un pincel en las herramientas de pintura del señor Ramsey que tenía en el sótano. El pincel estaba roto en 3 trozos. Arrancaron el mango y lo aseguraron en el extremo del garrote. Se podía observar cierta complejidad en cómo se había hecho el garrote. El nudo lo había atado alguien que sabía cómo se hacía un garrote. Creemos que John Bennett estaba viva cuando se usó esto porque había pelo enredado en el nudo, lo que indica que alguien la estaba sujetando o usando el pie para mantenerla en el suelo y atar el nudo. El garrote se quedó incrustado en su garganta. No llegué a ver el garrote, estaba tan incrustado en su garganta que ni lo vi. También tenía una marca roja muy visible bajo la garganta, con la forma de sus dedos, como si hubiera intentado librarse de la presión de la cuerda que le envolvía el cuello. El garrote llegó a penetrar mucho. Eso es lo que todos, incluida la policía, pensamos que la mató. Pero cuando le hicieron la autopsia y le abrieron la cabeza, descubrieron que la habían golpeado también. Le dieron en la cabeza un golpe provocándole una fractura de unos 20 centímetros en el cráneo. Parte del cráneo se le hundió. La policía de Boulder encontró 2 artículos que pensaban que podían haberse usado para golpearla. Hay una cosa bastante perturbadora en cuanto a todo el caso de John Bennett que hace sospechar a una investigadora que estuvo en su momento en los primeros instantes y que luego la sacaron bastante rápido del caso. Ella era Holly Smith, una investigadora de abuso infantil de Boulder. Comenzó una investigación del caso de John Bennett, pero fue abruptamente retirada.
Smith citó el dormitorio de un niño como una parte importante de cualquier investigación de abuso sexual infantil y declaró que había visitado la habitación de John Bennett. El dormitorio de la niña estaba situado en una ubicación extraña y aislada, un piso debajo del dormitorio principal y despejado en el otro lado del pasillo del otro niño llamado Burke. La puerta de la habitación de John Bennett Ramsey era la puerta más cercana a la escalera que conducía al baño del dormitorio principal. Fue John Ramsey que eligió este arreglo para dormir para John Bennett. Y es que según Holly Smith, esta jefa del equipo de abuso sexual del condado de Boulder, dijo que la niña John Bennett defecaba en su ropa interior regularmente, que descubrió un cajón lleno de ropa interior manchada, y esto lo llamó una señal de alerta inmediata. Y es que es muy perturbador cuando se combina con la enuresis constante, como sabemos que tenía la niña, y todas las otras cosas. Y es que sorprende que tanta gente no parezca hablar de esto. Que una niña de 6 años haga esto no parece normal. Y aun así los padres nunca dejaron de negar que su hija había sido abuso. ¿Qué les pasa a algunos? Esta persona era una profesional literalmente que estaba específicamente capacitada para detectar señales de abuso sex infantil y tenía 20 años de experiencia. John Bennett se estaba haciendo caca encima al menos semi-regularmente. Y esto no era un simple problema de limpieza. ¿Qué pasaba realmente con la niña? Por ejemplo, una persona que sufrió este tipo de abuso cuando era niña decía: tener tantas bragas manchadas es una señal de alerta enorme. Hablando desde mi experiencia personal, aunque yo no defecaba, dejé de hacer muchas cosas de higiene personal con la esperanza de que mi abuso me encontrara asquerosa y parara. No funcionó. Dejé de cepillarme los dientes. Ahora tengo muchísimos problemas por esto. Dejé de secarme bien. No quería bañarme ni ducharme. No quería ponerme ropa limpia. Estaba intentando aferrarme a cualquier cosa que pudiera en una situación de indefensión, y esto era lo único que se me ocurría a mi cerebro de niña. Nada funcionó, pero eso no significa que no pudiera intentarlo. Esta persona que hacía este comentario decía: además la autopsia demostró que sí estaba siendo abuso. Esto no era una exageración para nada. Las preguntas reales deberían ser: ¿por qué no se cambiaban aquellas bragas? ¿Fue esta la razón por la que a esa detective Holly Smith la sacaron del caso? ¿Por qué los Ramsey estaban protegiendo supuestamente al abusador de su hija? Lo que decían es que la autopsia de John Bennett reveló cicatrices vaginales y otras pruebas de abuso previo y repetido, además de una agresión recientemente cometida con un objeto. Esto incluso se menciona en la serie de Netflix. Según el testimonio jurado de Linda Hart del Departamento de Servicios Sociales de Boulder, estuvo de acuerdo con su conclusión de que John Ramsey abusó sexualmente y asesinó a John Bennett. Una investigadora de abuso de Boulder llamada Holly Smith comenzó aquella investigación, pero fue retirada muy rápido del caso. Una excriada llamada Linda Wilcox fue arrastrada por un collage fotográfico de la hija de 22 años de edad, Beth, que incluía fotos de ella con su uniforme de porrista que John guardaba en su ducha justo entre la bañera y la boquilla de la ducha. Una excriada llamada Linda Hoffman Pugh afirmó que podía escuchar gritos provenientes del baño cuando Patsy llevaba a John Bennett allí con ella después de mojar su cama. Hoffman Pugh también afirmó que John Bennett ocasionalmente dejaba las heces en su cama. Holly Smith afirmó que la mayoría de los pares de braguitas que John Bennett estaban manchados por materia fecal. También John Bennett se involucró en un comportamiento inapropiado por la edad, pidiendo a los adultos al azar que la limpiasen en el baño. En la mañana del homicidio, los investigadores encontraron en el baño de John Bennett había un par de sus pantalones que estaban al revés en el piso del baño, bastante sucios. Había múltiples informes de que John Bennett había tenido un problema repetido con el ensuciamiento en su ropa interior, pero nadie en la familia quería hablar de esto. En sus libros, Steve Thomas siempre lo decía, que hubo algunos secretos oscuros en el caso de John Bennett, que ella tenía un problema continuo con mojar su cama, retrocediendo en su entrenamiento en el baño en los meses previos a su muerte. Esta era una bandera roja tradicional del tema de los abusos sexuales continuos dentro del seno familiar. Estaba el bate de béisbol de los Ramsey que encontraron fuera de la casa. También estaba la linterna de los Ramsey que dejaron en la cocina. Pero no había pruebas físicas que demostraran nada.
El forense que realizó la autopsia a John Bennett dijo que ambas fueron la causa de la muerte, o bien el garrote y la estrangulación, o bien el golpe en la cabeza. Dijo que no podía decir una sola, porque no podía determinar cuál ocurrió primero, que pasaron tan seguidas que fueron casi a la vez. También se encontraron fibras microscópicas del mango del pincel en la zona vaginal, que indicaban que abusaron de ella sexualmente con el mango del pincel. Tanta violencia, tanta ira. La torturaron y la asesinaron. En Colorado encontramos todos los elementos de un misterio de asesinato clásico, una nota de rescate, un cadáver y giros inesperados. Captó la atención de las noticias internacionales casi de inmediato. Uno de los principales factores fue el gran número de fotografías y vídeos de John Bennett. Te atrapa desde el primer instante. En las fotos se notaba que tenía madera de estrella. Para que la televisión, la prensa y la gente pueda contar la historia, se necesitan fotos. Y el caso Ramsey se convirtió en un fenómeno inmediatamente porque John Bennett Ramsey participaba en concursos infantiles de belleza. John Bennett Ramsey con su traje de plumas. Las noticias de la ABC, la NBC, la CBS y la CNN comenzaron con el caso Ramsey durante todo ese enero y aparecían las fotos y los vídeos de los concursos de belleza. Había algo profesional, casi adulto e incluso sexual en todo aquello. En los vídeos que he visto de John Bennett, no parece una niña. Parece una mujer pequeña e incluso consciente de su sensualidad. Las tomas que hemos visto son de una niña de 6 años que parece una enana prostituta muy maquillada. A los Ramsey se les tachaba con dureza de padres negligentes, de padres que obligaban a su hija a ir a esos concursos de belleza. Esto define un panorama muy preocupante sobre la vida de la niña y las cosas que, incitada por sus padres, hacía. Hablemos un poco sobre los concursos. Cuando veían los vídeos de los concursos, lo que veían era a una niña sexualizada. ¿Qué opina usted de eso? Solo una mente enfermiza podría verlo desde esa perspectiva. Eso no era así en absoluto. Vale, vamos. ¿Cuál es tu animal favorito del zoo? Los monos, por cómo se ríen y hacen cosas. Se ríen y hacen cosas. Es muy buen resumen. ¡Vamos, John Bennett! Eran solo niñas pequeñas en un escenario diminuto, actuando frente a padres y abuelos. Puede que nunca más de 20 o 30 personas, padres, madres y familiares de otras niñas que también participaban. No era una competición de verdad. Solo las dejábamos actuar porque era lo que les gustaba. A no ser que estuvieras allí o hubieras ido alguna vez y vieras lo que pasaba. Es como si un vídeo casero que alguien ha hecho, un vídeo que alguien hace de sus hijos en una piscina, acabase en la televisión nacional como material pornográfico. Enhorabuena, preciosa. Muchas felicidades, cariño. Patsy estuvo en un concurso de belleza cuando iba a la universidad y se presentó como Miss Virginia del Oeste. De vez en cuando John Bennett decía, «Mami, ¿cuándo podré hacer eso?»
Creo que Patsy podría estar especialmente ansiosa por hacer este tipo de cosas con John Bennett, porque estaba en remisión del cáncer y no sabía si estaría aquí cuando John Bennett tuviera 16 o 18 años. Ella nunca lo ha dicho y yo nunca se lo he dicho. Pues John tiene razón. Después del cáncer, pensé que no viviría para verla hacer muchas cosas. En los días posteriores al asesinato no se ha producido ninguna detención, pero la gente ha estado hablando de la tragedia, sobre quién sospechan o sobre cómo lleva la investigación la policía. El departamento de policía se dio cuenta inmediatamente de que debían haber hecho muchas cosas de otra manera. La policía ha recibido críticas y otros departamentos de policía han declarado que habrían llevado la investigación de manera diferente. ¿Pero le preocupa la manera en que llevaron la investigación? Me refiero a que el hecho de no registrar la casa sugiere que no tenían sospechas, pero después de registrarla resultó que el cuerpo estaba allí. No tengo motivos para cuestionar a la policía en esta investigación. La policía de Boulder no tenía mucha experiencia en investigaciones de homicidios, por el simple hecho de que no había muchos homicidios que investigar. Creo que la muerte de John Bennett fue el primer homicidio en Boulder ese año y solo quedaban 5 días del año cuando ocurrió. ¿Es justo cuestionar la experiencia y la habilidad de la policía de Boulder para investigar un homicidio de este tipo? Creo que no. Tener un solo asesinato en un año creo que es un signo claro de una comunidad increíblemente segura. La falta de experiencia en el procedimiento generó muchos problemas en la escena del crimen. Tom, ha sido revelada gran parte de la información sobre la investigación policial de la mañana del 26 de diciembre. ¿La policía registró la casa tras la llamada a emergencias, pero antes de encontrar el cuerpo? Así es. Hicieron un registro preliminar de la casa y recuerden que es una casa muy grande. ¿Registraron la habitación en la que John Ramsey dice que estaba el cuerpo de la niña o no? Parece que no llegaron a bajar. Esa habitación está abajo y en una parte del sótano a la que parece que no llegaron. Uno de los agentes no abrió la puerta donde se encontraba John Bennett. Gran error. Y creo que sigue viviendo con la culpa. Otra pregunta sobre el procedimiento. ¿Por qué no se acordonó la casa de los Ramsey como escena del crimen hasta horas después del aviso de secuestro? Habían llamado a unos amigos, así que la casa estaba llena de gente. Había personas lavando los platos, comida por todos lados, zumo de naranja, café. La policía no lo consideró una escena del crimen. Debería haber echado a toda la gente de la escena. Eso fue un error. Pero en ese momento parecía un secuestro real. Así que pensé que estaban apoyando a los Ramsey y dejé que se quedaran. ¿Y por qué la policía no encontró el cuerpo de la niña de 6 años en vez de su padre? ¿No llevaban en la casa ya unas horas antes de que la encontraran? Nunca dejas que nadie que no sea del cuerpo lleve a cabo una búsqueda. El papel del cuerpo es reunir las pistas. John Ramsey encontró el cuerpo de su hija en el sótano y lo llevó al piso de arriba, contaminando así la escena del crimen. Cuando el señor Ramsey encontró el cuerpo, le quitó la cinta adhesiva de la boca y la tiró sobre la sábana en la que se encontraba. Puede que hubieran encontrado alguna prueba en la cinta adhesiva si no se la hubiera quitado. Había cierta preocupación porque algunas pruebas importantes, que pudieran establecer con certeza quién fue el asesino, se hubieran perdido en esos primeros minutos tras el descubrimiento. Se podría pensar que sí. Todo indica que no perdimos ninguna prueba. Oh, lo vi en los ojos de John. Supe que era el asesino. Es una locura. Pero así empezó todo. Sé lo que ocurrió.
No sé si fue ese día o al día siguiente. Yo no solía coger llamadas tan temprano, casi ni sabíamos qué hacíamos. Pero nuestros amigos recibieron una llamada y nos dijeron: un chico que trabaja para ti dice que necesita hablar contigo. Así que cogí el teléfono y era uno de nuestros empleados. Me dijo: me han pedido desde dentro del sistema que te dé un mensaje. Creen que asesinaste a tu hija y necesitas al mejor abogado de defensa que puedas pagar. Me dejó. El padre, John Ramsey, ha contratado a un conocido abogado penal y un periódico de Denver informa de que no hablará con la policía. Contrataron abogados de inmediato y eso nos pareció raro. Tenemos a una familia a cuya hija han asesinado en su propia casa y tienen a los abogados hablando con la policía. Creo que teníamos la sensación de que lo hacían por algún motivo. La opinión general de los estadounidenses tras el asesinato de la niña es que tienen en contra de la policía. Deberían querer resolverlo cuanto antes. Lo único que se veía era que los Ramsey no hablaban con nadie. ¿Por qué no estaban en la puerta del departamento de policía ofreciendo toda su ayuda o cualquier mínima información? ¿Por qué se escondían? Esos padres aún no se han sentado y han sido interrogados formalmente sobre el asesinato de su propia hija. Así es. ¿Qué opina la gente de Boulder? Bueno, creo que aquí cada vez hay más preocupación sobre ese caso. Creo que la policía de Boulder no los trató de manera diferente. Creo que estaban intentando hablar con ellos, pero en ese punto ya tenían un equipo que los protegía. Nos reunimos con nuestros abogados y nos dijeron: miren, deben tener cuidado al hablar con la policía. Nosotros les dijimos: venga ya, no tenemos nada que esconder, tienen que verlo y entenderlo. Pero los abogados nos dijeron que no teníamos ni idea de cómo funcionaba, que había mucha gente inocente en la cárcel porque sus abogados les habían permitido hablar con la policía. Les dimos a la policía todo lo que nos pidieron: muestras de sangre, muestras de ADN, todo lo que pidieron, registros, todas nuestras tarjetas de crédito. Las puertas de la iglesia presbiteriana Peachtree en Atlanta se han abierto cientos de veces esta mañana. Familiares y amigos de la pequeña JonBenét Ramsey acudieron para presentar sus respetos a la fallecida. Íbamos a enterrar a JonBenét en Atlanta, junto a mi hija mayor. Puedo asegurarles que incluso Dios tiene el corazón roto por la trágica muerte de JonBenét Ramsey. Cuando terminó el servicio, los Ramsey se acercaron al féretro de su hija y se arrodillaron ante él. Estábamos siendo atacados, por así decirlo, por la prensa y la policía. Pero no importaba, habíamos perdido a nuestra hija. Habría preferido morirme para aliviar el dolor. No llegué a salir a la calle hasta que estaban en Atlanta para el funeral. Empezamos a recibir declaraciones de una empresa de relaciones públicas en vez de los Ramsey o de sus abogados. Y parecía un poco raro. No entendíamos nada. Estábamos en Atlanta para el funeral de JonBenét y nuestros amigos de Boulder nos insistieron para que hablásemos con la prensa. Nos dijeron: tenéis que hacerlo. Os están acusando de asesinato y os tenéis que defender. Y pensé: de acuerdo. ¿Por qué habéis decidido que queréis hablar ahora? Bueno, hemos estado totalmente aislados los últimos 5 días, pero hemos visto que esta tragedia no nos ha afectado solo a nosotros, sino a mucha gente. ¿Por qué están dando entrevistas a la CNN si no van a sentarse con la policía de Boulder para encontrar al asesino de su hija? Si alguien sabe cualquier cosa, por favor,
Por favor, ayudadnos. Por la seguridad de todos los niños. Tenemos que encontrar a quien lo hizo. Recuerdo ver la entrevista y pensar en la cantidad de medicación que había tomado Patsy. Arrastraba las palabras, estaba muy emocionada. ¿Creen que fue alguien externo a la familia? Un asesino anda suelto. Sin duda. No sé quién es. No sé si es hombre o mujer. Pero si fuera habitante de Boulder, les diría a mis amigos, mantened. Tranquila. Mantened a vuestros pequeños cerca. Hay alguien ahí fuera. Patsy Ramsey dijo en esa entrevista en la CNN que un asesino andaba suelto. Esa afirmación no fue muy bien recibida en la comunidad. Yo, que vivo en esta ciudad, puedo decir que no he notado que la comunidad o la gente con la que hablo sienta motivos reales para preocuparse por una amenaza desconocida. En Boulder, la alcaldesa, tras oír las declaraciones del día anterior de los Ramsey, intentó restarle importancia. No había signos visibles de que forzaran la entrada. Encontraron el cuerpo en un lugar en el que se dice que se debía conocer la casa para llegar. Así que no hay ningún asesino loco paseando por las calles de Boulder. La alcaldesa sale y dice que no hay nadie deambulando por las calles de Boulder buscando niños para estrangularlos. ¿Y cómo lo sabe? ¿Cómo puede saberlo alguien? Nadie sabe quién es el asesino. Se podía suponer que tenía información de la policía que le hacía tener la tranquilidad para decir que no había ningún asesino suelto y que la policía sabía quién era el asesino. Y la conclusión que claramente se podía sacar de eso era que había sido alguien relacionado con la familia. Los vecinos de la exclusiva zona de Chautauqua Park han visto la entrevista a los padres de la niña que se televisó la noche del miércoles a nivel nacional. Hay reacciones muy diferentes a la advertencia de Patsy Ramsey, la madre, de que hay un asesino suelto. No me gusta. A mí me sonó falsa. Ha estado en muchos escenarios. Familiares y amigos velan hoy a la niña de 6 años, asesinada en un acto conmemorativo en Boulder, Colorado. Creo que les debían estar aconsejando que salieran y se mostraran. Así que hicieron una aparición preparada el domingo después de volver del funeral de John Bennett. Es la primera vez que se ve a John y Patsy Ramsey volver a la ciudad en la que asesinaron a su hija pequeña. No me pareció nada sincero y parecía más una actuación. Patsy llevaba puestas unas gafas de sol gigantes, nunca lo olvidaré, e iba de negro. Era igual de agradable que siempre, agradeciendo a la gente, dando la mano, abrazando. Los feligreses protegieron a los padres de los periodistas, pero un responsable de prensa se encargó de que una cámara tomara primeros planos. No me acuerdo porque estábamos en shock, la verdad, pero sí recuerdo ver al sacerdote levantarse y decir: tenemos que mostrarles a John y Patsy nuestro apoyo. Así que formemos una fila en la acera al salir. Y eso hicieron. Creo que la prensa pensó que nosotros lo habíamos preparado, pero es totalmente falso. En Boulder, Colorado, fuentes declaran que los resultados de las pruebas de ADN revelarán quién es el asesino de la pequeña reina de la belleza, John Bennett Ramsey. No sé qué dirán, pero esperemos que el caso avance. El portavoz de la familia, Pat Corten, coincide. Tenemos muchas ganas de que tengan los resultados, declaró, porque creemos firmemente que permitirá a la policía eliminar a la familia de la lista de sospechosos. El 15 de enero de 1997, la Oficina de Investigación de Colorado obtuvo los resultados del ADN.
Los informes de ADN hablaban de muestras de ADN que se habían tomado de las uñas de John Bennett. También había muestras que se habían tomado de su ropa interior. Compararon esas muestras con los perfiles de ADN de John, Patsy y Burke y otro centenar de personas. Ninguna de las muestras coincidía con nadie de la familia. Su laboratorio se lo confirmó en enero. Hicimos las pruebas de ADN. Hay ADN de un varón no identificado, lo que descarta a los padres y al hijo, Burke. Les dijeron eso en enero. Ocultaron ese secreto a la prensa y al fiscal de distrito durante meses. La policía de Boulder, Colorado, acaba de confirmar que han recibido los resultados de las pruebas de ADN del asesinato de John Bennett Ramsey, de 6 años. Sin embargo, no desvelan los resultados o si estos confirman algo. Los resultados del ADN del 15 de enero de la Oficina de Investigación de Boulder nunca se filtraron. Ni siquiera el fiscal del distrito de Boulder los conocía. Guardaron el secreto porque no concordaba con su opinión de que éramos los asesinos. Tenían buenas pruebas de ADN que apuntaban a otra parte. Tenemos ADN de su ropa interior y de debajo de sus uñas que no pertenecía a ningún familiar. Y no hay ninguna explicación inocente para que ADN ajeno termine en la ropa interior de una niña de 6 años. No hay una justificación coherente. ¿De quién es el ADN? Este es el juicio que nunca veremos. John y Patsy Ramsey acusados del asesinato de John Bennett Ramsey en un programa documental especial que les dejará a todos sin aliento. Hola y bienvenidos un día más. La investigación sobre la terrible muerte de... Recuerdo llegar un día a casa y tirarme en el sofá. Y al encender la tele, estaban emitiendo el programa de Geraldo Rivera. Es muy posible que este misterioso asesinato nunca llegue a resolverse y que nunca se juzgue a quien cometió un terrible crimen contra esa pobre niña. Pero hoy es la excepción. Hoy llevaremos a cabo un juicio simulado para todos ustedes, aquí mismo, en nuestro estudio. Yo estaba sentada en el sofá viendo cómo hablaban de nosotros. Al final de esta presentación, se preguntará a nuestro jurado de 6 voluntarios y voluntarias si creen que es probable que el padre, la madre o ambos cometieran este espantoso crimen. Su señoría, señoras y señores del jurado, ¿quién le puso tacones y pintalabios a esta niña y la hizo posar y bailar de forma sugerente? Esto es lo que hay detrás del caso. Aquí hay que hacer justicia. Ni siquiera conocía a esa gente, no sabían quiénes éramos. Raúl Felder, el abogado de la acusación, continúa su caso con una reconocida experta en maltrato infantil. ¿Cómo podían tener idea de lo que estaban hablando? ¿Qué ha analizado para preparar su testimonio de hoy? 23 horas de cintas de John Bennett en los concursos de belleza. ¿Y cree que hay algo que destacar en las cintas que ha estudiado? El 23 de diciembre, John Bennett participó en un espectáculo para personas mayores vestida de duendecillo. Coge un saxofón y pasa 1 minuto y medio haciendo como que se masturba.
¿Qué significa eso? Esa niña ha sido estimulada sexualmente. A los 6 años no te pones un saxofón entre las piernas y te empiezas a frotar con él. Y eso se ve en la cinta. No sé por qué nadie se dio cuenta. No podía creerlo. No podía creer lo que estaba oyendo. Es enfermizo. Que alguien pueda siquiera aludir a algo tan horrible me provoca náuseas. El jurado declara a Patsy Ramsey culpable de la muerte por negligencia de John Bennett Ramsey. Me quedé desencajada y me pasé 2 días en la cama porque estaba mortificada. Sabemos que nada es imposible en este mundo. Sin embargo, por lo que sabemos, todas las pruebas de este caso